Vamos a hacer ahora la transformación del mate del pastor al protocolo filosófico y para eso voy a hacer el primer movimiento en Delfos matriz, que sería E4, como ya sabemos es el peón del rey recibe. Posteriormente me voy a trasladar a Delfos filosófico para efectuar la misma jugada E4, que como se ve cae en esta casilla que tiene sus polidiamantes amarillo sobre amarillo. Sigues teniendo el significado lingüístico el peón del rey recibe, sin embargo ahora tiene pues la connotación de tener un signo de fiónica que representa, como bien se ve acá, en el plano es pues, podría ser una carta, una ficha con el polidiamante, ¿sí? Amarillo sobre amarillo, y su equivalente en el espacio que viene siendo el cubo octaedro. Se hace la salvedad que este cuadrado blanco implica que estaríamos ante una pirámide excavada, es decir, una pirámide hembra, y que la pieza que se movió fue el peón. Entonces, pues, tenemos aquí cómo del plano pasamos al espacio y cómo con un cubo octaedro podemos representar tranquilamente las jugadas de cada partida de ajedrez. Entonces, aquí seguimos igual. E5, ejecutamos alfil C4, luego alfil C5, igualmente la dama H5, el peón es necio igualmente, y posteriormente, pues como se hace la dama por F7, jaque mate. Entonces, cuando nos trasladamos a lo que significa en fiónica, ¿sí? Vemos claramente cómo el conjunto pieza, casilla, que es sustantivo predicado verbal, implica un cubo octaedro. Y cómo vamos transformando cada jugada, cada movimiento de la partida en su respectivo cubo octaedro, que tiene sus piezas en las aristas de las pirámides, y vemos perfectamente cómo estamos ya ante el nacimiento pues, de un árbol de ajedrez, solo que en este caso no lo hacemos porque estamos ante una maqueta en cartón que no permite el ensamblaje de las piezas, pero como se ve en los prototipos que tenemos, pues tenemos claramente cómo se trabaja en Minecraft, en el videojuego Minecraft, se levanta, se construyen los cuboctaedros perfectamente y cómo se podrá hacer cuando exista la maqueta 3D tangible impresa en 3D, impresoras 3D, y cómo se va a poder construir el árbol perfectamente, por lo cual vamos a poder tener la representación de las partidas de una jugada como un árbol de ajedrez, que sería una maqueta tridimensional, y por eso hablamos que estamos ante la primera lengua Lego de la historia humana, que es fiónica, porque tiene sus cuboctaedros, los cuales encajan entre sí y representan perfectamente los movimientos y en conjunto las partidas de ajedrez.